quiero contarles con mucho gozo que empezaremos a estudiar hoy la carta a los Filipenses. Yo sé que las últimas enseñanzas de la iglesia, las 7 cartas a la iglesia, fue un mensaje bastante fuerte para nosotros, y también entiendo que Dios quiere que estemos gozosos, y es por eso que el título de esta serie de Filipenses le hemos puesto que nada te quite, ¿qué cosa? El gozo. ¿Por qué este título? Porque este libro es un libro que recalca este tema. Muchas veces Pablo nos va a hablar en Filipenses sobre el gozo. Así que yo le animo a que le diga a su hermano que está allá a la par, voltéalo a ver y dígale que nada te quite el gozo. Bueno, algunos lo dijeron así, que nada te quite el gozo. Pero ahora yo le animo a que usted sonría con su hermano y dígale que nada te quite el gozo, pero que lo vea verdaderamente sonriendo. Bueno, eso estuvo mejor. Y si usted no trae gozo hoy, espero que salga de este lugar con gozo. Así que quiero decir lo siguiente: si usted ya ha estudiado este libro o no lo ha estudiado, hay versículos muy conocidos acá que se han grabado en nuestras vidas, versículos que seguramente hemos escuchado muchas veces, y le voy a leer algunos porque seguramente usted los ha escuchado. Todos estos versículos están en Filipenses. Por ejemplo, puede leer conmigo en la pantalla Filipenses 4:13, el más conocido, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dice Pablo en Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Cristo. Uno más, Filipenses 4:6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y tu mente en Cristo Jesús. Y les leo el último, que está en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículos de mucha bendición que quizás hemos escuchado muchas veces, y así Filipenses está lleno de versículos importantes para nuestra vida. Y todos estos versículos están en esta carta. Por eso, amados hermanos, no hay duda que el tema central de Filipenses es el gozo. Por eso Pablo dice, y le leo un versículo más, Filipenses 4:4, que podríamos decir que nos habla del tema central de la carta. Dice así Pablo a Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dígalo conmigo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En esta mañana no avanzaremos mucho en los versículos del primer capítulo, porque lo que yo quiero que veamos hoy es una introducción de cómo Pablo y los filipenses se conocieron. ¿Cómo fue este encuentro del apóstol Pablo con la iglesia a los filipenses? Bueno, más bien con los de Filipo, porque en ese tiempo no existía la iglesia. ¿Por qué esta carta se llama Filipenses? Bueno, porque es una carta de Pablo que fue dirigida a los filipenses, personas que vivían en Filipos, una región de Macedonia. Yo no sé si Diego tiene el mapa ahí. Sí lo tiene, perfecto, ahí está. Esa pequeñita flecha negra que ustedes ven arriba es donde se encuentra Filipo. Ahí estaba esta ciudad, una región de Macedonia al norte de Atenas. Y si usted quiere ubicarse un poquito más, al lado izquierdo está la Bota. ¿Qué país es la Bota? Italia, ¿verdad? Entonces está al este de Italia, de ese lado donde está la flecha negra. Ahí existía esta ciudad de Filipo. Hoy hay ruinas en ese lugar, pero ahí fue a donde Pablo llegó por primera vez. Vea conmigo entonces Filipenses 1:1. Si usted quiere ir conmigo a la palabra del Señor, hoy solo vamos a leer los primeros 2 versículos, pero dice así la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, claramente vemos que quien escribe esta carta es el apóstol Pablo. Aquí se menciona su nombre, pero aunque Pablo escribe esta carta, él habla y dice Pablo y Timoteo. En realidad quien escribe la carta es Pablo, pero en este momento en el cual Pablo está escribiendo, lo acompaña su discípulo. ¿Quién era el discípulo de Pablo? Timoteo. Y Pablo los define a los dos como siervos de Jesucristo, y esto es importante para lo que veremos el día de hoy. Pablo vivía entendiendo esto. Él decía: yo soy un siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo nos habla de esclavo. De hecho es la palabra literal que se encuentra acá. El día de hoy decir esclavo es una palabra hasta ofensiva, pero realmente el significado de Pablo como siervo de Jesucristo es que él entendía que se debía totalmente a servir a su Señor, que era Jesucristo. Él dice: yo soy un esclavo de Cristo. ¿Qué es un esclavo? Bueno, un esclavo es alguien que depende absolutamente de su amo y hace solo lo que su amo le dice que haga. Así que Pablo dice claramente quién es su amo. ¿A quién servía Pablo? Siervo de Jesucristo. Es como si Pablo dijera: ni Timoteo ni yo nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora toda nuestra vida, todo lo que somos, le pertenece al Señor. Y sigue diciendo en el versículo 1: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y Pablo les escribe a los santos que vivían en este lugar, en esta región llamada Filipos. ¿Quién es un santo? ¿Será que un santo es una persona perfecta que nunca peca? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo es o no lo es? No, no lo es así, porque si se refiriera a alguien perfecto, no hay nadie que pudiera recibir esto. Ninguno de nosotros, ninguna persona es perfecto, pero más bien un santo es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y ha puesto su fe en Él, es decir, alguien apartado, alguien consagrado para Dios. Un santo no es alguien que por sus propios méritos ha alcanzado la santidad, sino el mismo verso lo dice: a todos los santos en Cristo Jesús. Aquel que está en Cristo, aquel que ha hecho a Jesucristo su Señor y Salvador, esa persona es un santo. Y alguien se preguntará en esta mañana: entonces, pastor, ¿usted me está diciendo que yo soy un santo? Y la respuesta es sí. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, usted ha sido apartado por Dios y ahora usted es un santo a los ojos del Señor. Y Pablo dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahora, con esto en mente, ya sabemos quién escribió la carta, a quién fue dirigida. Hoy vamos a ir a ver una historia de un tiempo mucho más atrás, en el momento en el que Pablo y Timoteo conocieron a los filipenses. Cómo Pablo llegó a Filipos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, hay al menos dos razones por las cuales Pablo escribe esta carta a los filipenses. La primera razón es porque él está agradecido con los filipenses. Sucedió que ellos le han mandado a Pablo a Roma, el lugar donde él escribe esta carta, una ofrenda. Pablo está en este momento que escribe la carta preso en Roma. Los filipenses le mandan una ofrenda y al estar agradecido, él manda esta carta con el mensajero que le llevó la ofrenda. Él le dice: no te vayas, voy a escribir una carta y la llevas de regreso. Así que en gratitud a esta ofrenda que ellos le han dado, es que Pablo escribe a los filipenses. Y en segundo lugar, la segunda razón es que Pablo escribe esta carta porque ellos sabían que Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba, cuando está escribiendo esta carta, preso en Roma. No estaba en una cárcel, estaba en una especie de casa alquilada, podríamos llamarle hoy
¿cómo se llama este? Arresto domiciliario, esto es, ¿verdad? Él estaba en esa casa, no podía salir de ahí, tenía un guardia de seguridad, estaba preso de esta manera y él quiere decirle a la iglesia de Filipos, a sus hermanos, cómo él se encuentra y decirles que él está bien a pesar de esta situación. Entonces Pablo está en la cárcel en Roma y los filipenses escuchan que él está preso, le mandan una ofrenda y Pablo le responde enviándoles una carta de agradecimiento y es esta carta que vamos a estudiar diciéndoles cómo él está en prisión. Si alguien quiere anotar o tener en mente cuándo fue escrita esta carta, la mayoría de eruditos creen que fue escrita entre los años 60 y 63 después de Cristo. Pero es interesante, amados hermanos, porque Pablo ya había sido encarcelado antes en Filipo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo él llegó por primera vez a Filipos. Y esto lo vamos a estudiar en el libro de Hechos. Recordemos que Pablo creció bajo el imperio romano. Él era judío, pero tenía la ciudadanía romana. Era de Tarso, por eso su antiguo nombre era Saulo de Tarso. Por lo tanto, era romano. Yo le animo a que vaya conmigo hoy a su Biblia a Hechos 16. Hechos 16. Y es importante que veamos que en este capítulo, en los primeros 5 versículos, nos habla del momento en que Pablo conoce a Timoteo, quien era hijo de una mujer judía y un padre griego. Y Pablo decidió llevar en este viaje misionero a su discípulo Timoteo. Entonces vaya conmigo a Hechos 16 y vamos a leer toda esta historia, así que esté listo ahí para ir leyendo estos versículos en el versículo 6. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Cómo Pablo conoció a los filipenses, cómo él llegó a Filipo. Entonces dice así la palabra del Señor. ¿Están listos? Dice el versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El que está escribiendo acá en Hechos es Lucas, que era ¿alguien se recuerda qué profesión tenía Lucas? Era médico, era un doctor, y él está haciendo esta narrativa de este viaje de Pablo y otras personas, otros hermanos. Versículo 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, esto es importante, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces vemos acá cómo Dios le fue llevando a Pablo y a los que iban con él a un lugar específico. Dice, acabamos de leer que en Asia no le fue permitido predicar. Dios no permitió que ellos predicaran en ese lugar. Dios tenía otros planes para ellos. Y dice que tampoco Dios les permitió ir a Bitinia. Pero ahora están en un lugar llamado Troas, y Pablo recibe esta visión de un hombre en Macedonia, que era la región donde está Filipos, a la cual después escribió los filipenses. Y dice que le rogaba y decía: pasa, en esta visión ve a este hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ve el versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y aquí vamos a ver un cambio en la narración. Dijimos que quien estaba narrando era Lucas, y hasta el versículo 9 usted lo puede revisar. El que escribe habla del viaje de varias personas, y él está diciendo: ellos iban para acá, Dios no los dejó a ellos ir a este lugar, y ellos y Pablo recibieron esta visión. Pero a partir del versículo 10 empieza a hablar de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a partir de Troas, Lucas se unió a la comitiva de este viaje, y ahora Lucas es parte de este viaje. Y es interesante porque si Pablo había tenido problemas en
los otros lugares a los cuales había viajado porque se sentía enfermo y tenía ciertas enfermedades o problemas físicos. Ahora podemos decir que a partir de acá él lleva un médico de cabecera, ¿verdad? Viajando con él. Lucas, ahora el doctor, está viajando con estos hermanos, Pablo, Timoteo. ¿Y quiénes más iban? Bueno, dice que iba Pablo, Timoteo, Silas, y ahora se une el doctor Lucas. Y algunos dicen que de ahí en adelante las cosas fueron diferentes. Lo cierto es que ellos entendieron que a partir de la visión Dios los estaba llevando en su soberanía a predicar a un lugar específico que era Macedonia, la misma área donde estaba Filipenses. Versículo 11: zarpando pues de Troas, vea lo que sucedió, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí está la llegada, la primera vez que Pablo y compañía llegan a Filipos. Dice que era una colonia, ¿verdad? Es como era una pequeña Roma, era una colonia romana en la zona de Europa, muy cerca de Asia. Versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Entre los días que estuvieron allí en esta colonia Filipos, llegó un día de reposo. ¿Y qué hacían los judíos en el día de reposo? Ellos visitaban la sinagoga, que era el lugar de reunión donde se enseñaba la ley de Moisés para los judíos. Pero el verso nos dice acá que no había sinagoga en aquel lugar. Probablemente una de las razones es porque se necesitaban 10 hombres judíos dispuestos a aprender la ley de Moisés para que se estableciera una sinagoga en un lugar. Probablemente no existía esta sinagoga, y cuando no había esto, ellos tenían que reunirse alrededor de un río para tener este tiempo de oración. Y ese es el lugar que Pablo visita. Si usted lee el versículo, dice que se reunieron junto a un río, y ahí estaban adorando y orando a Dios porque no había sinagoga. Y de repente nos habla de una mujer llamada Lidia, que dice que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Ella no era de Filipos, pero había llegado a ese lugar, y muchos creen que esta mujer Lidia tenía mucho dinero, tenía muchos recursos, probablemente hasta una importadora de telas. En aquel tiempo la púrpura era una tinta que se usaba para teñir de color morado, ¿verdad? Por eso se llama púrpura. Y esto se sacaba de un molusco y era muy difícil de conseguir este tinte. Y ella, Lidia, tenía este negocio. Pero dice interesantemente que ella adoraba a Dios. ¿Y qué sucedió cuando Pablo estaba con los que iban con él hablando del mensaje del evangelio? Dice que Lidia los escuchó cuando empezaron a hablar acerca de Cristo. Y hay algo que me llama mucho la atención en este relato, porque nos muestra cómo Dios habló al corazón de esta mujer. Dice en la segunda parte del versículo 14: y el Señor, lo puede leer conmigo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿verdad? Dios hizo la obra en su corazón y abrió su corazón para creer en el Señor, y no fue solamente ella, sino dice que también creyó toda su familia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que solamente
Pablo llega al lugar donde Dios le había mandado a ir y él empieza a obrar grandemente en este lugar. El evangelio empezó a llegar a esta región y Dios empieza a glorificar en ese grupo. Tanto así que el versículo nos dice que Lidia fue bautizada. Versículo 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia, todos creyeron, ¿verdad? Todos llegaron al conocimiento de Jesucristo. Y entonces Dios usa a esta mujer para que se instalen en Filipo Pablo y los que iban con él. No les hizo solamente una invitación de decirles vengan a cenar esta noche, sino que literalmente Lidia les dice: quédense en mi casa. El versículo 15 es hasta chistoso porque dice literalmente: nos obligó a quedarnos. No me imagino que le haya puesto una escopeta para que se quedaran, pero su insistencia fue su hospitalidad fue tan grande que ellos aceptaron la invitación de quedarse con ellas, con Lidia, con esta mujer. Les recibió en su casa. Ya dijimos que ella era una persona que tenía seguramente muchas posesiones. Versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y aquí vemos a otra mujer, una mujer que estaba endemoniada, y ese demonio, de alguna manera, no sabemos cómo, pero de alguna manera este demonio le ayudaba a adivinar. ¿Y qué había sucedido? Esta mujer era esclava, ¿verdad? Tenía a otra familia que eran sus dueños, sus amos, y estos amos la usaban para que ella les diera ganancias a través de este negocio de la adivinación, de adivinar el futuro. Se estaban aprovechando de la muchacha, ¿verdad? Estaban a costa de ella y los problemas espirituales que ella tenía, tener este negocio. Y entonces la historia nos dice que Pablo va en el camino con sus compañeros y de alguna manera la mujer empieza a promocionar el ministerio de Pablo, ¿verdad? Y le dice, empieza a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y empieza insistentemente a gritar esto, pero a Pablo no le gustó esta publicidad gratis. ¿Por qué no le gustó? Bueno, porque provenía del mismo demonio. No era ella con una intención sana, era el mismo demonio que quería simplemente burlarse de lo que Pablo estaba haciendo. Por lo tanto, lo que hace es que simplemente Pablo echa fuera este demonio, y esta mujer ahora ya no tiene el demonio, ya no podría cobrar nada, ya no podía adivinar nada. Pero vea lo que pasó, versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ya no podía tener negocio de su esclava, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió ¿en dónde? En el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Y amados hermanos, en un instante la realidad de Pablo y Silas cambió inmediatamente, porque recordemos, esa mañana se despertaron en casa de Lidia. Seguramente estaban muy cómodos, probablemente les habían comido un buen desayuno, ¿verdad? Los habían atendido muy bien. Ese día amanecieron en una buena cama, todo tranquilo, pero en un instante todo cambió en la vida de Pablo y Silas.
Ellos dicen que fueron primero azotados y luego puestos presos. Todo a causa del egoísmo de estos hombres que injustamente fueron a quejarse con las autoridades de lo que supuestamente Pablo estaba haciendo. Simplemente lo que Pablo hizo fue sacar a un demonio de esta muchacha. Ahora piensan en su dinero, en sus ganancias que ya no tendrán, y al ver que su fuente de ganancias desapareció, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, acusan a Pablo y compañía y todo se vuelve un caos. ¿De qué acusan a Pablo? Versículo 20. Estos hombres, siendo judíos, lo que decían de Pablo, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La pregunta es, ¿estaba Pablo alborotando la ciudad y enseñando costumbres extrañas? No. Él simplemente estaba hablando de Jesucristo, estaba predicando el evangelio, pero los acusadores acá se muestran como víctimas y en este día todo cambió para ellos. Ya no había desayuno, ni cama confortable, ni ropa color púrpura, si es que ella les había dado alguna ropa de buena calidad, sino que ahora están, ¿en dónde fueron puestos? El texto dice, en el calabozo más profundo, ¿verdad? Con heridas en sus cuerpos, heridas no curadas, y siendo el calabozo de más adentro, seguro estaba sucio. No había sanitario, no habían baños ahí. Ustedes se imaginan el olor que había en este lugar, la humedad y probablemente hasta el frío el cual ellos estaban enfrentando. La situación había cambiado. ¿Qué hicieron ellos? Dice el versículo 25. Y aquí veamos el corazón de Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaban de la desgracia que estaban viviendo. Eso dice el versículo. No, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas, amados hermanos, a medianoche están adorando a Dios de tal manera que los presos los escuchan. No lo hacían en silencio, no lo hacían cantemos suave para que nadie nos oiga. No, ellos lo hacían con fuerza. Los presos los estaban escuchando y vemos claramente que a pesar de las circunstancias ellos tenían gozo en su corazón. Y qué gran ejemplo, porque la medianoche nos representa el momento de mayor oscuridad, el momento menos cómodo. Estaban apresados, estaban en un lugar que olía muy mal, y ellos ¿qué hacían? Cantaban y oraban con gozo al Señor. Este es un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué debemos hacer, hermanos, en medio de las pruebas, de las circunstancias difíciles? Pablo nos enseña que aún en esos momentos podemos cantar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es digno. Él no cambia. No importa dónde tú te encuentres, Dios sigue siendo Dios. Y Pablo lo sabía. Y la historia de Pablo era así. La vida de Pablo, yo creo que es digna de una película, ¿verdad? Porque él vivió tantas cosas. Fue apedreado, fue sacado de las ciudades pensando una vez que estaba muerto. Imagínense, el inconsciente lo sacan ya pensando que había muerto. Naufragó varias veces, pero para Pablo Dios sigue en control, sin importar las circunstancias. Él continuó con gozo en su corazón, razón por la cual en este pasaje vemos que él cantaba y oraba, adoraba a Dios. Pero ¿qué pasó? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algunos dicen por ahí que el Señor estaba tan contento viendo a Pablo y a Silas cantar que empezó a aplaudir y empezó a mover los pies, y cuando movió los pies tembló la tierra y la cárcel es sacudida. Ahora tengamos en cuenta algo. Este no es un terremoto común y corriente. Fue algo sobrenatural, porque lo que este terremoto provocó fue que todas las puertas se abrieran y las cadenas de todos los presos se soltaron. No era algo casual. Dios tenía un propósito en lo que estaba sucediendo. No solamente se abrieron algunas o una puerta, todas se abrieron.
y todos los presos quedaron libres. Fue algo extraordinario, algo milagroso lo que sucedió en este momento. ¿Y qué sucedió? Versículo 27. Así sigue la historia. Despertando el carcelero, que obviamente estaba dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué sucedió acá? Entonces aparece de alguna manera el varón macedonio. ¿Se recuerdan el que se le apareció en la visión a Pablo y que Dios le dice, le muestra a este varón macedonio que necesitaba ayuda y le dice: ven con nosotros? Aquel que habían visto en esa visión ahora se aparece frente a Pablo para cumplir su plan. ¿Qué quería hacer este carcelero ante la desgracia que estaba pasando en el lugar de trabajo? Él quería matarse. ¿Por qué se quería matar? Porque para los carceleros que cuidaban presos, la ley decía que si dejaban escapar a alguien, ellos tenían que cumplir la condena del fugitivo, del que se quería escapar o se había escapado. Por lo tanto, si todos los carceleros estaban sueltos, y si uno solo que tenía una pena de cadena perpetua escapaba, el carcelero tenía que pasar literalmente el resto de sus días en la cárcel. Pero cuando él está con esta angustia y está a punto de clavarse la espada y de morir para no vivir esto, obviamente lo que hubiera sucedido es que él quizás no hubiera pasado su sufrimiento en la tierra, pero sin Cristo, ¿a dónde iba su corazón y su alma? Al infierno. Hubiera muerto y tenido la condenación eterna que toda persona que muere sin Cristo puede tener. Y en ese momento justo, cuando está a punto de quitarse la vida, Pablo le habla en voz alta y le dice: no te hagas daño, no lo hagas, aquí estamos todos, ningún preso se ha ido. Y Pablo lo detiene y le dice: no lo hagas. Interesantemente, lo que el carcelero pide es luz, dice, y él pide luz. Y algo tremendo sucede, porque cuando entra a este lugar está temblando del miedo. Ve al versículo 29. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. No podía entender él lo que estaba pasando, algo sobrenatural, y está angustiado delante de ellos. Y lo único que les dice en el versículo 30 es, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto lo que nos revela es algo muy importante, porque aunque el carcelero estaba dormido, él sabía quién era Pablo y Silas, y sabía que habían llegado a Filipos, y sabía que ellos eran los únicos que podían darle la respuesta a esta pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y vemos que este carcelero les hace la pregunta correcta a las personas correctas, y va a evitar morir siendo condenado. Y Dios utiliza todo esto para que él pueda conocer de Cristo. Ahora, entonces vemos que no hay duda que este es un ejemplo de cómo Dios quiere llenarnos de gozo, amados hermanos, y quitar la angustia de nuestro corazón y traer paz, traer libertad y traer alegría, de tal manera que no importe la situación que tú estás viviendo hoy, en medio de cualquier prueba, cualquier problema, cualquier enfermedad, tú puedes, como Pablo y Silas, orar y adorar a Dios, aunque sea la noche más oscura. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Aún en el calabozo de más adentro, tú puedes adorar a Dios, cantar salmos al Señor, para que cuando otros pierdan la esperanza, vengan a ti y te hagan la misma pregunta.
la que le preguntaron a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me gusta esta última frase que dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo gozo, hubo celebración. Fue muy larga seguramente esa noche para Pablo y Silas, porque si el terremoto fue después de medianoche, imagínense qué hora era en este momento, pero fue un tiempo de celebración. Y el gozo de conocer a Jesús inundó a este hombre, y no solamente a él, sino que los de su casa escucharon el evangelio y creyeron también en Cristo Jesús. Y vemos una transformación inmediata en la vida de este hombre, porque ¿qué fue lo que él hizo el carcelero? Leímos que lavó las heridas, y aquí nos consta que Pablo y Silas estaban heridos, había gratitud en su corazón. Además los llevó a su casa y no solamente eso, les da de comer, les agradece por todo lo que habían hecho. Fue una larga noche para Pablo, pero todo surgió, amados hermanos, ¿de dónde surgió todo? De una crisis. Empezó en la cárcel, empezó con heridas en sus cuerpos, atrapados en el cepo, pero el propósito de Dios era que terminaran no en angustia, sino celebrando en casa de aquel carcelero que ahora conocía de Cristo. Pero en medio de la crisis, nada cambió la relación de Pablo con Dios. Su fe no menguó, él siguió firme, él sabía en quién creía. Y me encanta el versículo 35, dice así: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Sabe qué nos dice este versículo? Que después de haber cenado en la casa del carcelero, después de haber tenido este tiempo de regocijo y de celebración, ¿a dónde fue a parar otra vez Pablo y Silas? A la cárcel, al calabozo de nuevo, ¿verdad? Seguramente el carcelero les dijo, bueno, ya comimos, ya celebramos, es tiempo de regresar a su hotel. ¿Cuál es el hotel? El calabozo de más adentro. Y los lleva de vuelta a la cárcel, porque ahora dice que los mandan a soltarlos. Versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y aquí vemos que Pablo se enojó un poco, ¿verdad? Se puso duro. Versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué sucedió acá? Bueno, Pablo sacó su credencial y les dijo, miren, yo soy romano, nosotros somos romanos, y el juicio que me hicieron fue injusto, porque un romano no podía recibir este tipo de trato como el que ellos recibieron. Me condenaron, les dice Pablo, sin haber una sentencia. Y Pablo estaba de alguna manera denunciando la corrupción que había en este gobierno, porque recordemos que todo comenzó con aquella familia que tenían a la esclava y que injustamente acusaron a Pablo de algo que él no había hecho. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo corrupción en el gobierno, y eso es lo que Pablo está denunciando. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo no sacó esta credencial de romano antes de que lo pusieran preso? Y es una pregunta que no podemos contestar, pero ¿qué hubiera pasado si él se identifica como romano antes de todo esto? ¿Sabe qué hubiera pasado?
muy probablemente no hubiera sido encarcelado, no hubiera habido un terremoto, pero tampoco el carcelero hubiera conocido al Señor y muy probablemente ni hubiera habido iglesia de los filipenses, porque este encuentro, amados hermanos, es el que inició la relación entre Pablo y los de Filipo. Por eso te pregunto hoy, en esta mañana, a cada uno de los que estamos acá, y esta lección es para todos nosotros: ¿quién es Dios para ti? ¿Es Dios la fuente de tu gozo o tu gozo está basado en cualquier otra cosa? ¿Cómo ves las circunstancias negativas de tu vida? ¿Es Dios realmente la fuente de tu gozo o las circunstancias? Si estás bien, estás gozoso, pero si tienes problemas, estás triste, estás sin esperanza. ¿De qué depende nuestro gozo? ¿De que las cosas estén bien cuando no tenemos problemas, ni enfermedades, ni escasez, ni conflictos? ¿O hemos aprendido, como Pablo nos enseña en este pasaje, a mantener el gozo a pesar de las circunstancias? Ahora, ¿es fácil mantener el gozo? Y todos sabemos que la respuesta es no. Es muy complicado, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, cuando vienen situaciones inesperadas que quitan la paz de nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hacer lo que siempre hemos hecho: confiar en el Señor, tal y como Pablo lo hizo en este momento difícil de su historia. Pablo, podríamos decir que era un hombre imperturbable. Me encanta esa palabra. ¿Qué quiere decir imperturbable? Alguien que nada lo perturba, alguien que es fuerte aún en los momentos difíciles. Y amados hermanos, vemos claramente que ni la cárcel, ni el calabozo, ni la oscuridad, nada quitó su gozo, ni quitó ese corazón de gratitud delante del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, él conocía que todo ayuda para bien a aquellos que aman al Señor. Pero hay un reto más, y ya estoy terminando con esto. La pregunta también para nosotros en esta mañana es: ¿estás listo tú cuando el carcelero se acerque a ti y te pregunte: señores, señor, amigo, amiga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque créeme, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nuestro gozo no suba y baje conforme las olas de las pruebas o de las circunstancias que golpean nuestra vida, sino que el gozo provenga de quien es Él, que nuestra adoración provenga de nuestra convicción de conocer que Dios es digno de nuestra adoración, para que cuando alguien nos pregunte ¿qué debo hacer para ser salvo?, no te encuentre a ti triste o angustiado y que en ese momento tú le digas: bueno, yo no sé si yo estoy peor que tú, ve y busca a alguien más. Porque Pablo nos da el ejemplo que aún en las circunstancias más difíciles, él estaba listo para anunciar el mensaje de vida. Eso lo pudo hacer porque él sabía en qué Dios confiaba. Ahora, no quiere decir esto que tú le empieces a orar hoy para decirle: Señor, manda un terremoto, empieza a golpearme fuerte sobre mi vida. No, no estamos hablando de eso. Las circunstancias difíciles vendrán cuando tienen que venir, cuando tengan que venir. Pero, amado hermano, sin importar si tiembla o no tiembla en tu vida, tú y yo debemos estar convencidos que nuestro gozo proviene del Señor. Y esta es la iglesia, esta es la iglesia de Filipos. Así comenzó la historia. A esta iglesia es la que Pablo le está escribiendo ahora desde otra cárcel. Ahora está en Roma. Y cuando Pablo escribe a Filipenses, él está años después encarcelado y les dice, versículo 1 de Timoteo 1, de Filipenses 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Y qué les escribe Pablo? Bueno, muchas veces él dice: mi gozo está con ustedes. Y lo veremos a lo largo de estos versículos y de estos capítulos. Me gozo, les dice Pablo, de que Cristo sea predicado, y los invita. Y ya leímos en este versículo que les dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y es increíble, porque ahora que Pablo
está en la cárcel en Roma escribiendo. Es como si Pablo les dijera: adivinen dónde estoy otra vez en la cárcel, a causa de predicar a Cristo. Pero desde la cárcel él no les dice: por favor, mándame cartas para animarme a mí porque estoy deprimido en este lugar. No, él le manda las cartas a ellos. Y estando preso, su mensaje es: hermanos míos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo sabía que él era un esclavo de Jesucristo. Él entendía que no era preso de Roma, él era preso de Cristo. Y a donde Cristo decidiera enviarlo, él estaba dispuesto a ir. Así nosotros, amados hermanos, usted y yo no somos ciudadanos de este mundo, somos solo peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está en este país ni en nuestros países. Nuestra ciudadanía eterna está en los cielos. Somos embajadores del reino del Señor. Así que, hermanos, en medio de cualquier situación que tú estés viviendo en esta mañana, ya sea personal, familiar o de cualquier otro tipo, y aunque sea el problema más difícil, la situación más complicada, Dios quiere el día de hoy hacer resplandecer su luz en medio de la oscuridad en la que vivimos. Y así como el carcelero buscó la luz desesperado, la luz de Cristo está disponible para cada uno de nosotros. Y los que ya le hemos conocido a Él, Él está en este lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, gozarnos en el Señor, estar listos para contestar la pregunta que otros saben que podemos contestar cuando te digan a ti: ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es: ¿estarás con gozo en tu corazón en ese momento? ¿Estarás listo para anunciar ese mensaje de salvación? Ojalá sí, y ojalá que con gozo en tu corazón todos podamos contestarle a esas personas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y créeme, no hay mayor gozo que ver a otros que estaban en oscuridad y angustia como este carcelero, ver sus vidas transformadas, sus rostros transformados por el poder del evangelio, y ver en otros que su tristeza ha sido también cambiada en gozo. Pero para que eso suceda, ¿quién es el primero que tiene que estar gozoso cada día de su vida? Nosotros, toda persona que ha hecho a Jesús Señor y Salvador suyo, porque en Él, amados hermanos, lo tenemos todo, no nos falta nada. Tenemos su palabra que está disponible a cada momento. Tenemos la bendición de la oración, donde tú quieras, cuando estés triste, cuando estés angustiado, tú puedes doblar tu corazón, doblar tus rodillas y decirle: Señor, me siento de tal manera, estoy en angustia, levántame, quiero que tu gozo regrese. Y créeme, el Señor te dará el gozo. Y cuando estemos gozosos, entonces estaremos listos para dar este mensaje de salvación. Por el día de hoy, llevémonos este mensaje corto pero importante en nuestras vidas. No pierdas el gozo. No dejes que nada de las circunstancias, ni ninguna persona, ni nada de lo que suceda a tu alrededor quite el gozo de tu corazón, porque el Señor nos dice hoy a cada uno a través de Pablo en Filipenses 4:4, y lo leemos juntos en voz alta. La palabra del Señor nos dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Bueno, lo dijeron medio gozosos, tristes, angustiados, con gozo y sonrisa en su corazón. El Señor nos dice, y lo leemos juntos una vez más: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que nada ni nadie nos quite el gozo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar en esta tarde ya. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Hoy queremos salir con una sonrisa en nuestros rostros, y no solamente en nuestros rostros, sino en nuestro corazón, porque sabemos que Pablo es un ejemplo, Señor, de ser alguien imperturbable, alguien que nada lo perturbó, ni las circunstancias más adversas hicieron que su gozo desapareciera. Perdónanos, porque
porque muchas veces nosotros le damos tanta importancia a las circunstancias que no son tan malas como las de Pablo. Ninguno de nosotros ha estado en un calabozo, ni el de más adentro. Y a pesar de eso, muchas veces, Señor, nos enfocamos tanto en lo que vivimos que dejamos que el enemigo nos quite el gozo. Pero hoy queremos entender que como Pablo somos esclavos tuyos y nuestra vida está en tus manos. A donde tú nos lleves, tú estarás con nosotros, tú nos levantarás cada día y nada, Señor, podrá prevalecer, dice tu palabra, contra tu iglesia. En ti estamos seguros. Hoy queremos confiar en ti y queremos pedirte, Señor, que si alguien ha perdido el gozo, regreses el gozo a su corazón. Que hoy podamos depender de ti, confiar en ti, animar nuestras vidas, porque, Señor, la vida eterna no empieza el día que lleguemos al cielo. La vida eterna empezó el día en que creímos en ti. Y tú quieres y anhelas que vivamos nuestra vida cristiana no deprimidos, no tristes, no angustiados, sino con gozo en nuestro corazón. Por eso hoy hacemos, Señor, caso a la voz tuya que nos dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Que nada ni nadie nos quite el gozo y que eso lo podamos reflejar en nuestros rostros para que otros vean que tú vives dentro de nosotros. Y cuando alguien nos pregunte ¿qué debo hacer para ser salvo?, con gozo y seguridad podamos decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Todos decimos amén y amén.